Hola, soy Luz Damaris Cáceres, estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Santo Tomás, Caufa Catativa. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo humano, el cual se refiere a esos procesos de cambio y estabilidad en los seres humanos desde la concepción y a lo largo de su ciclo vital. Los científicos del desarrollo estudian dos tipos de cambio: cuantitativo, que mide algo como el peso, la edad, entre otros, y el cualitativo, que tiene que ver con tipo, estructura y organización, como el cambio de comunicación no verbal a verbal. La importancia del desarrollo y el desarrollo biológico tiene que ver con que este es un fenómeno que está ligado a todos los seres vivos, y para entender cómo funcionamos los seres humanos es importante seguir y entender ese proceso de desarrollo que tiene que ver con ese avance y esos cambios que nos acompañan durante toda la vida. Entenderlo y entender todo lo que lo afecta nos da una visión más amplia para avanzar de mejores maneras. Los ámbitos del desarrollo humano son tres: físico, cognitivo y psicosocial. En cuanto al ámbito físico, este tiene que ver con el crecimiento del cuerpo y el cerebro, las capacidades sensoriales, las habilidades motoras y la salud. Todo esto influye en otros aspectos del desarrollo. En el ámbito cognitivo, este tiene que ver con el patrón de cambio en las capacidades mentales, como lo son el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento y la creatividad. Todos los avances cognitivos se relacionan con el crecimiento físico, social y emocional. Y finalmente, el ámbito psicosocial. Este tiene que ver con las emociones, la personalidad y las relaciones sociales. Y todo esto puede afectar el funcionamiento cognitivo y físico, es decir, que los tres ámbitos se relacionan entre sí. Los factores del desarrollo humano. Los factores que influyen en el desarrollo humano se dividen en dos: influencias normativas y no normativas. Las influencias normativas son las que afectan a la mayoría de las personas. Están las que son graduadas por la edad, que incluyen sucesos biológicos, como por ejemplo la pubertad, que suelen ser sucesos en una etapa fija. Y también están los sucesos sociales, como la entrada al colegio, por ejemplo, que ocurren más bien de manera flexible en diferentes etapas dependiendo del contexto. Y por otra parte están las que son graduadas por la historia, es decir, por acontecimientos significativos que van moldeando las actitudes y el comportamiento de una generación histórica. Y tenemos las influencias no normativas. Estas son sucesos poco comunes, son sucesos inusuales que impactan la vida de los individuos y a veces causan bastante estrés debido a que son inesperados, pero también pueden ser sucesos felices. Por otra parte, tenemos los contextos del desarrollo humano. Los seres humanos somos seres sociales desde el inicio. Siempre nos desarrollamos dentro de un contexto social e histórico. Y los contextos que nos rodean son la, fam la familia. Sea cual sea el tipo de familia en el que nacemos, es nuestro primer contexto de desarrollo. Es la unidad de parentesco, relación económica y doméstica. El nivel socioeconómico y vecindario. Este contexto se refiere a la combinación de factores económicos, sociales de un individuo o de una familia, que influyen bastante en el desarrollo. Por ejemplo, si un niño nace en la pobreza, en especialista dura mucho, esto resulta ser bastante dañino para el bienestar físico y cognitivo, y también psicosocial de este niño. Tenemos la parte de cultura y raza, origen étnico, que en cuanto a la cultura se refiere al modo de vida de una sociedad o de un grupo, que incluye costumbres, tradiciones, creencias, valores, lenguaje y todo lo que constituye el comportamiento aprendido que se transmite de padres a hijos. En cuanto al grupo étnico, es un grupo unido por orígenes ancestrales, raza, religión, idioma, orígenes nacionales, que contribuyen a un sentido de identidad compartida. Y finalmente, el contexto histórico. Este se refiere a la época o al periodo en que la persona nace, crece y vive. Y finalmente tenemos las etapas del desarrollo. Estas son 8 etapas. Primero tenemos el periodo prenatal, que es de la concepción al nacimiento. Aquí es donde el bebé se forma y el desarrollo es bastante acelerado en los tres ámbitos. Luego está la lactancia y la primera infancia, que es del nacimiento a los 3 años. En esta etapa el crecimiento y el desarrollo de habilidades motoras también es bastante rápido en los tres ámbitos, y el niño aquí es muy sensible al ambiente. Luego tenemos la segunda infancia, que es de los 3 a los 6 años. El crecimiento ya no es tan rápido, pero es constante, se mejoran las habilidades también en todos los ámbitos. La tercera infancia, que es de los 6 a los 11 años, en esta etapa el crecimiento se vuelve más lento, mejora la salud y en general todas las habilidades. Y acá el niño tiene más autopercepción de sí mismo y esto le afecta bastante. Luego,
Luego tenemos la adolescencia, que es de los 11 a los 20 años aproximadamente. Aquí ocurren cambios en todos los ámbitos que son rápidos y profundos. Y también se da la maduración reproductiva. La adultez temprana, de los 20 a los 40 años. En esta etapa se terminan de desarrollar ya las capacidades físicas y cognitivas y se fortalece el sentido político y moral. La adultez media, de los 40 a los 65 años. En esta etapa se comienza a ver un desgaste o deterioro físico y hay una especie de maduración en todos los demás ámbitos. Y finalmente tenemos la adultez tardía, de los 65 años en adelante. En esta etapa todos los cambios físicos se relacionan con el declive del organismo y los cambios cognitivos y psicosociales dependen mucho de la experiencia de vida de cada persona. Todo esto en cuanto a lo general sobre el desarrollo humano. Muchas gracias.